Hace 40 años me presenté a 3 facultades de medicina con el objetivo de poder usar esta bata blanca y poder trabajar porque la gente se sintiera mejor, porque hubiera ciencia, porque hubiera calidad de vida. Pues no pasé, no fui admitida en ninguna de esas 3 universidades a las que me presenté a la Facultad de Medicina y escogí como profesión finalmente el periodismo, la comunicación social y el periodismo, que fue la carrera que estudié. ¿Qué me iba a imaginar yo que esas 2 carreras aparentemente antagónicas iban a ser un motivo muy interesante para transformar vidas, para cambiar, para ser testigo de que realmente podemos estar muy conectados entre la ciencia, la comunicación, el periodismo y sobre todo con la esperanza de tener una mejor vida, por tener bienestar, por sobrevivir, por muchos beneficios que resultan de la investigación científica. Entonces, mi primera historia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un domingo. Los domingos normalmente a uno nadie lo llama de trabajo. Y sonó a una hora bastante inusual, muy temprano. Eran como las 6 de la mañana. Yo estaba acostada en mi cama, sonó una llamada de un paciente, su nombre Diego. Diego en ese momento tenía 26 años, había estado 4 años o más en una lista de espera para recibir un trasplante de riñón. En su familia nadie era compatible con él en términos de salud. Entonces necesitaba de la voluntad de alguien que dijera sí a la donación para que él pudiera ser beneficiario de un trasplante de órganos. En ese momento nos encontrábamos adelantando una campaña de periodismo, un premio que se llamaba Donando hay vida después de la vida. Lo que buscábamos con ese premio era justamente sensibilizar al público general sobre la importancia de decir sí a la donación de órganos. Desechar mitos, aclarar, porque toda la infraestructura científica en Colombia estaba lista, o sea, los médicos, las investigaciones, los equipos que se requieren, los medicamentos que se requieren para darle una segunda oportunidad de vida a quienes están en una lista de espera. Entonces, Diego me llamó y me dijo: Mónica, lo logré, estoy a punto de entrar a una sala de cirugía. Y usted no se imagina lo que me pasó. El médico que me va a operar es el mismo médico con el que hablamos en el programa de radio. Es el mismo doctor. Yo decía, no puede ser. Se alinearon todos los astros. Esto parecía ciencia ficción. Yo me quedé pensando, pero ¿por qué Diego me llamará a mí? Que soy una simple periodista. Y atando cabos, me doy cuenta que fue precisamente esa fuerza que logramos imprimirle a la comunicación, esa necesidad de sensibilizar, esa empatía de poder conectar la necesidad de un paciente que está en una lista de espera con la realidad de que algún día una familia diga sí a la donación para que la otra persona pueda tener una oportunidad de vida. Es uno de los momentos estelares en mi vida profesional. Entendí que valía la pena comunicarse bien y que valía la pena traducir el lenguaje científico al coloquial. ¿Qué pasa? Si la investigación se queda en el laboratorio, si la investigación no es narrada, un poco que es lo que quiero expresar en esta charla, pues se queda en un escritorio, se queda en un laboratorio y no es posible conectarla con las necesidades reales y poder hacer grandes cambios sociales. Y creo que en eso el periodismo y la ciencia tienen mucho en común de poder trabajar. La historia de Diego es increíble. Diego y yo, en nuestra ciudad Bogotá, ambos hinchas de Santa Fe, de nuestro equipo de fútbol. Esa fue como la primera vez que yo sentí que valía la pena haber intentado estudiar medicina y no haber pasado, que era un premio, que por fin podía juntar como mis 2 pasiones. Y seguí trabajando en temas relacionados con mitos, con aclararle a la gente muchas historias que no son reales, que circulan por redes sociales, pero que tienen una diferencia con los temas científicos, que la gente se las cree porque son fáciles de creer. La ciencia a veces es muy difícil de comunicar. Y lo que queremos aquí es hablar de esa necesidad de conectar con emoción, de conectar de para qué sirve el medicamento que estoy investigando, para qué sirve el dispositivo médico, para qué sirve
que un cirujano desarrolle un tipo especial de intervención quirúrgica que puede cambiarle la vida a una persona. Entonces es fundamental que tengamos siempre como objetivo ese bienestar. Y la comunicación es transversal a todo lo que ocurre en la ciencia. Desde que yo concibo, desde el título de una conferencia, a ver si de pronto viene más gente o menos gente a una charla como esta, desde la forma como yo presento un proyecto, desde la forma en que lo comunico para buscar financiación, de la forma en que entendemos, la comunicación juega un rol vital. La comunicación no es una nota a pie de página, no es una referencia dentro de una investigación. La comunicación es un eje fundamental y esa es la invitación muy importante en el día de hoy, a que reflexionemos que todo lo que trabajamos es necesario comunicarlo. Y esa comunicación tiene que ser impactante, clara y en un lenguaje que logremos entender los mortales como yo. Necesitamos entenderlo. Tiene que ser un lenguaje básico, no un lenguaje que sin perder el rigor científico se desaparezca. Mi segunda conexión con estos temas que también ha marcado mi vida tiene que ver con el VIH-Sida. En los 80 apareció esta tremenda y desafiante enfermedad que cobró muchísimos millones de vidas alrededor del mundo, que veíamos en películas aquel paciente que se estaba muriendo solo en un hospital porque la gente le tenía miedo, su propia familia no lo podía acompañar, porque era contagioso, porque era una enfermedad que le daba a ciertos grupos con preferencias sexuales, a las personas que consumían drogas y se inyectaban. Era una enfermedad estigmatizada. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a trabajar en una fundación que se llamaba antes Fundamor Bogotá y ahora se llama Planeta Amor. Y fue maravillosa esa experiencia porque ahí yo entendí cómo teníamos que cambiar y cómo impactaba la ciencia también en el modus vivendi de unos niños muy pequeños que estaban abandonados por sus padres, muchas veces abandonados literalmente porque habían fallecido por la enfermedad, tenían un diagnóstico y creíamos que al acogerlos en la fundación se les iba a dar unos bonitos últimos momentos acompañados. No era una enfermedad crónica, era entonces una enfermedad terminal. Gracias a la ciencia, a los antirretrovirales, que empezaron a venderse, a comercializarse y a aplicarse, en 10 años la ciencia lo cambió todo y cambió el curso de esos niños que hoy son profesionales. Una de ellas es colega mía, se llama Tatiana, y es muy bonito poder comunicar esperanza, poder evitar que haya estigma, poder hacer estas reflexiones tan importantes que la gente a veces las da por hecha, y sobre todo cuando se trabaja en ámbitos científicos solemos desconectarnos como de cómo funciona esto en la vida real, en la vida cotidiana. ¿Qué estamos logrando nosotros a partir de una comunicación clara, de una comunicación asertiva y de una comunicación que sea consistente? Porque eso es lo que es la ciencia. La ciencia tiene esa capacidad de ser consistente. Esos parecieran como grupos sociales pequeños. Casi nadie, seguramente si yo pregunto acá, ¿hay alguien que esté trasplantado a órgano o alguna familiar en lista de espera? No hay ninguna mano levantada. Posiblemente si les pregunto si alguno de ustedes tiene VIH, de pronto no le parece tan interesante compartirlo públicamente, porque sigue siendo un tema de reto, sigue siendo un estigma que tenemos, en el cual tenemos que seguir trabajando para lograr esa inclusión y esa participación colectiva. Entonces vino un tercer tema. 2020, marzo, la pandemia. Resulta que entonces 2 tipos de historias que he contado eran de grupos específicos. La pandemia fue la democratización del miedo a nivel global. La Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia en marzo de 2020. Hablamos de efecto de la pandemia, todavía hablamos como con terror, no podíamos salir, no sabíamos era un enemigo invisible, no sabíamos que nos podía contagiar, teníamos paranoia, empezamos a vivir quizá pues la crisis sanitaria más importante del mundo que ha desafiado a todos los gobiernos, pero que nos dejó muchísimas lecciones en la necesidad de trabajar, en la necesidad de comunicar bien. ¿Qué pasó con el periodismo y la ciencia? Tuvieron que trabajar en tiempo real, comunicar en tiempo real lo que estaba ocurriendo con la ciencia. ¿Para qué? Para brindar una esperanza a todo ese mundo, a todo un planeta que estaba contaminado. Entonces, ¿qué tiene de interesante y de importante estas comunicaciones en ciencia? Poder hacerlo bien y responsablemente, porque siempre, como en los 2 casos anteriores que he mencionado, del VIH y de trasplante de órganos, hay mitos. Hay mitos sobre el tráfico de órganos, sobre cuánto cuesta un riñón. Se supone que las cosas son muy valiosas.
cuestan como un riñón, es un equivalente que se utiliza socialmente, que si yo le doy un beso a un niño con VIH o un abrazo muy apretado, también me puedo contagiar. Igual ocurrió en la pandemia. Además de informar el valor de la ciencia, el periodismo responsable estaba llamado a explicar que no nos iban a poner ningún chip con la vacuna, que no había teorías conspiratorias, que el virus no se había fabricado para acabar con el mundo, que esta no era una verdadera guerra viral. Y empezó todo esa puja por el conocimiento. La gente dio lo mejor de sí, yo creo. Periodistas y médicos, personal de salud, a quien siempre tendremos mucho que agradecerle por todo lo que entregaron, por todas las escenas desgarradoras que tuvimos que ver en noticieros, porque eran muchos muertos, mucho miedo, mucho temor, y que a través de la vacunación, a través de otras medidas, no solamente aplicadas al COVID-19, tenemos necesidad de prevenirnos y de cuidarnos entre todos. La salud y el bienestar son activos comunes de toda una sociedad. Y tenemos que buscarlos, tenemos que conectarlos y tenemos que hacer que la comunicación de la ciencia sea algo divertido, que sea algo fácil de entender, porque lo fácil de entender es conectarnos con mentiras, con mitos, con series de televisión que hablan de trasplantes de corazón que no son reales, que son imposibles de realizar en un garaje, que se necesita toda una infraestructura científica técnica. Entonces, esos mitos son sobre los cuales la ciencia nos aporta mucho. Entonces tenemos que establecer un diálogo permanente. Yo invito a todo el personal de salud, a todos los científicos, a todas las personas que están en un laboratorio, a que democraticen el conocimiento, y eso es posible a través de los medios de comunicación. Es posible si hablamos todos con claridad, con concisión y con un contenido que realmente conecte a las personas, las conecte con las emociones. Como a mí me conectó, por ejemplo, la historia de Diego y la historia de hoy 4.000 personas que están en una lista de espera para un trasplante en Colombia. Un trasplante de riñón, de hígado, de pulmón. Si una persona dice sí a la donación, posiblemente puede beneficiar hasta 55 personas en términos de donación de huesos, de piel, de válvulas cardíacas, de córnea. Todo eso lo he tenido que aprender. En la Facultad de Comunicación Social no me enseñaron esto. He tenido que aprender. Este es un trabajo en equipo. Pero un equipo en que tenemos que darlo todos. Entonces yo reitero mi invitación al personal que trabaja en ciencia a que se conecte, a que hable claro, a que hable sencillo, a que llevemos buenas noticias, porque la ciencia también es una buena noticia. No es la parte aburrida de la vida, es la parte interesante, la parte que nos permite seguir adelante. A Diego le dio una segunda oportunidad de vida. Unos niños que estaban confinados a morir antes de los 5 años, resulta que hoy son profesionales. Y a través del desarrollo que la gente sospechosamente cree que es peligroso porque fue muy rápido, no, es porque la ciencia no ha parado de trabajar como el periodismo. Nunca se para. Nunca se para. Todo el tiempo hay noticias, todo el tiempo hay novedades para informar. Entonces la invitación aquí, en este auditorio, es a que sigamos trabajando en conjunto, a que, por favor, toda la gente que trabaja en ciencia no piense que lo que trabajan es un bien personal. Compártalo con la humanidad. Que el bienestar colectivo depende en muchos casos de la ciencia. Y por eso yo agradezco a Diego que me inspiró esa historia. Agradezco que me haya hecho esa llamada, que me haya hecho partícipe de lo que era su segunda oportunidad de vida. Desafortunadamente, él ya no está con nosotros. Quiero dedicarle a Diego, que fue quien me enseñó el gran valor que tiene comunicar claramente las necesidades de una población en materia de salud y que ha hecho posible que yo en estos últimos 15 años me haya dedicado a trabajar en comunicación en salud. Muchas gracias.